Hola, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Yo soy Carla Salazar Palacio, la Fellow de Cirugía Pediátrica de primer año. El día de hoy vamos a hablar de cirugía de reconstrucción intestinal autóloga en pacientes con intestino corto. Agradecer por la asesoría del doctor Romero para la charla del día de hoy. Este va a ser como el derrotero de lo que vamos a manejar el día de hoy. Vamos a empezar con algo de epidemiología sobre las definiciones, las indicaciones y los objetivos de la cirugía. Vamos a mostrar la técnica quirúrgica y finalmente tratar de resolver algunos interrogantes que surgen cuando se revisa este tema. Porque es importante hablar de la epidemiología de intestino corto, porque más o menos es difícil tratar, pues tener una incidencia específica de esta enfermedad, pero más o menos afecta a 24.5 por cada 100.000 nacidos vivos y la mayoría de estos pacientes van a hacer resecciones en el periodo neonatal hasta en el 80%. Tiene una alta mortalidad. De los pacientes afectados van a morir 2 por cada 100.000 cada año y se considera que es una enfermedad de alto costo. Van a ser pacientes con hospitalizaciones prolongadas y con tratamientos quirúrgicos pues, de alto costo, por lo que es de interés pues, como a nivel mundial el impacto que se tiene sobre el manejo de estos pacientes. La definición de síndrome de intestino corto, digamos que puede variar un poco en la literatura donde uno lea, pero está ya más o menos aceptado que se considera que es más una definición que es funcional que anatómica. Entonces cualquier paciente después de una resección intestinal que requiera soporte nutricional con NPT por más de 60 días y pacientes que tengan una longitud intestinal estimada menor al 25% para la edad, se consideran pacientes con un síndrome de intestino corto. Digamos que ha tratado el mundo de girar a hacer una definición más correlacionada con la longitud intestinal proporcional a la edad del paciente que un número absoluto, pero igualmente el intestino tiene variaciones importantes a través de pues de la edad gestacional. Incluso se considera que se duplica su longitud en el último trimestre de gestación, lo que lleva a los pacientes pretérmino probablemente pues a intestinos más cortos y peores desenlaces. Pero asimismo en la literatura también se encuentran definiciones con respecto a la cantidad total del intestino residual, y es muy importante tener esto en cuenta. Más que hacer una descripción del intestino resecado, es hacer una descripción del intestino residual. Se considera que uno hace resecciones masivas cuando el intestino residual es menor a 40 centímetros, y se han dividido también en intestinos ultracortos, aquellos que son entre 10 a 30 centímetros, y un síndrome de no intestino, aquellos pacientes donde únicamente tienen como la sede duodenal. En cuanto a la etiología, como habíamos hablado previamente, la mayoría de estos pacientes debutan o tienen una resección en el periodo neonatal, y se pueden dividir como en dos grupos grandes, aquellos que son de resecciones masivas
que son en su mayoría, pueden ser congénitas o adquiridas. Las congénitas, el gran grupo, es el grupo de las atresias, y las adquiridas, acá vamos a tener el grupo de pacientes con enterocolitis, pacientes con volvulus por malrotación, gastrosquisis o aganglionosis extensa o algunas condiciones traumáticas que lleven a resecciones masivas. Y ya las etiologías funcionales, que van a ser menos frecuentes, como los síndromes de pseudoobstrucción o enteritis, atrofia vellosa congénita. La anatomía residual, como habíamos dicho, es muy importante. Digamos que se dividen en tres grandes grupos. El grupo 1 es aquellos pacientes que cuentan con una yejunostomía terminal. Estos son los pacientes que tienen como un peor pronóstico. Generalmente tienen trastornos hidroelectrolíticos que son más difíciles de manejar, y digamos que el proceso de rehabilitación va a tomar pues más tiempo, y probablemente son los que peor pronóstico van a tener a la hora de independencia o autonomía enteral. Va a estar el grupo 2, que son aquellos que tienen una anastomosis yeyunocólica, y va a estar el grupo 3, que son los que tienen mejor pronóstico, aquellos que tienen una anastomosis yeyunoileal, siendo aquellos pacientes que tienen resecciones distales, sobre todo el ilion distal, aquellos que pueden demorarse un poco más en el proceso de rehabilitación comparado con aquellos que tienen resecciones proximales. Y nuevamente, hacer énfasis en la importancia que tiene la longitud intestinal residual, porque es el principal factor determinante y predictor de lograr la autonomía enteral. ¿Cuáles son las implicaciones clínicas de tener un síndrome de intestino corto? Digamos que inicia pues pacientes con formas agudas de diarrea, cetorrea, deshidratación, trastornos hidroelectrolíticos, malnutrición, falla en el medro. Digamos que esto acá que estamos viendo en la pantalla es como la fase aguda, pero finalmente estos pacientes van a tener a su vez efectos musculoesqueléticos, efectos en el neurodesarrollo, cardiovascular y en el estado inmunológico, y todo esto está dirigido a que o es consecuencia de una pérdida de la autonomía enteral. Y cuando hablamos que un paciente tiene autonomía enteral, es un paciente que tiene un crecimiento normal y un estado de hidratación adecuado, con soporte enteral, sin necesidad de soporte parenteral por más de 3 meses. Ahí hablamos que un paciente ha adquirido o tiene autonomía enteral. Hay diferentes estrategias terapéuticas para el manejo de estos pacientes. Hoy nos vamos a enfocar en la cirugía, pero recordar que la base y lo que ha cambiado el paradigma y la supervivencia de los pacientes con síndrome de intestino corto ha sido la llegada pues, o el advenimiento de la nutrición parenteral total en los años 60 más o menos, y esto sí fue como el momento en que cambió la supervivencia de estos pacientes y que empezaron a generarse todos estos interrogatorios de qué más podemos hacer por estos pacientes, porque previamente tenían una alta mortalidad. Entonces, eso como en base al tratamiento van a estar todos los grupos o toda la parte de soporte nutricional, de la corrección de trastornos hidroelectrolíticos, de complicaciones infecciosas y algunas alternativas de manejo farmacológico para tratar del control de los débitos de las ostomías y de las deposiciones diarreicas, control de la colestasis e incluso análogos del GLP-2. Y tenemos diferentes estrategias quirúrgicas. También acá recordar que la base va a estar inicialmente a restaurar la continuidad intestinal, a hacer un cierre temprano de las ostomías, y al día de hoy nos vamos a enfocar en qué momento y cómo se hace una reconstrucción autóloga intestinal. Y finalmente la última estrategia que no está disponible en nuestro medio, pero que está escrito en la literatura, es el trasplante de intestino delgado, ya sea aislado o con trasplante hepático. ¿Cuáles van a ser esos pacientes que tienen indicación de cirugía? Aquellos pacientes en que ya se ha alcanzado una meseta en la adaptación intestinal, que se han usado todas las alternativas médicas disponibles y que tienen un uso prolongado de NPT, es decir, aquellos que van a ser incapaces de cumplir con 10 al 50% de los requerimientos nutricionales de forma enteral durante 6 meses consecutivos, o aquellos pacientes
que ya tienen complicaciones por sobrecrecimiento bacteriano, sintomáticos con distensión abdominal, episodios de vómito, episodios de complicaciones infecciosas, y eso se traduce generalmente en bacteremias y shock séptico, pues que ponen en riesgo el paciente. Hay unos requisitos importantes que se deben evaluar en estos pacientes antes de ser llevados a cirugía, y es que sí o sí estos pacientes deben tener dilatación intestinal. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso en la técnica, pero se habla más o menos de una dilatación del intestino delgado de 4 centímetros. Otro factor importante es que cuando uno haga o la predicción del intestino residual posterior a la cirugía sea suficiente para uno pensar que el paciente va a adquirir autonomía enteral, que tenga ausencia de trastornos de motilidad. Y este punto es muy importante, que es la ausencia de insuficiencia hepática terminal, pacientes que tengan bilirruinas por encima de 3, que tengan esplenomegalia, trombocitopenia, aumento del INR, que tenga varices gastroesofágicas o fibrosis hepática. Estos pacientes van a tener muy mal pronóstico a la hora de hacer intervenciones autólogas y son posiblemente los pacientes que se benefician de trasplante hepático. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? Digamos que esto también lo vamos a ver a través de toda la charla, pero es aumentar la longitud intestinal, pero no solo esto, no es solo como un número en centímetros de longitud intestinal deseada que uno quiera, sino también disminuir el diámetro intestinal y aumentar la motilidad. Digamos que todos estos esfuerzos van a estar o van a apuntar a hacer una liberación de la NPT y ganancia como tal de la autonomía enteral de los pacientes. Vamos a hacer un recorrido de las diferentes técnicas que están descritas. La primera es las enteroplastias transversas seriales. Este procedimiento pues se conoce o se busca en la literatura o sale en la literatura como STEP. Fue probablemente el segundo de los procedimientos que sale más o menos en el 2003, primero en un modelo animal y ese mismo año ya en un paciente de 2 años. Consiste en unos cortes alternados con sutura grapadora, logrando una apariencia en zigzag del intestino. Vamos a ver un pequeño video sobre la técnica quirúrgica. Digamos que este video lo tomé pues como del hospital de Boston. Ellos primero realizan una marcación del borde antimesentérico del intestino delgado. Acá podemos ver que está muy dilatado. Acá ya tienen, pues ya han pasado un primer paso de grapadura lineal y posteriormente el lado contralateral, que es en unos grados entre 90 y 270. Ellos hacen mucho énfasis en que se debe hacer siempre la medición para uno lograr una tubulización o un diámetro de ese intestino residual más o menos de 2.5 centímetros. Entonces hacer como una medición como sistemática y el ajuste de la grapadura final para que se logre esta longitud y no sea como tal una creación de un saco o un divertículo que probablemente no sea tan funcional. Esta es como la apariencia final de lo que se busca tener, que es esta imagen como en zigzag, que permita aumentar la longitud, disminuir ese diámetro y eso finalmente ayude como tal a la motilidad y a la absorción intestinal. Ha habido diferentes modificaciones en esta técnica. Está escrita como con el fin de evitar la creación de efectos mesentéricos para el paso de las grapadoras lineales. Digamos que el grupo que saca como esta descripción, su preocupación era las posibles complicaciones, ya fueran como vasculares o incluso posteriores de hacer estos defectos en el meso, pero pues posteriormente cuando evalúan sus pacientes refieren que para ellos esta técnica es
por lo menos los mismos desenlaces, aunque en la otra no se ha visto verdaderamente unas complicaciones relacionadas como tal con la creación de estos defectos en el meso. Complicaciones, puede haber varias complicaciones con este tipo de procedimientos: filtración de las líneas de grapas, ulceración de estas líneas de grapa, obstrucción o estenosis de algunas de estos segmentos, sangrado o redilatación intestinal. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto de la redilatación intestinal, pero en general se considera que este procedimiento es seguro. Cuando se ha visto como analizado cuáles son los desenlaces de los pacientes que son llevados pues a STEP, digamos que hay muchas descripciones de series de casos en la literatura. Traje este que fue realizado en 6 centros franceses con un análisis retrospectivo. Tienen un seguimiento casi de 7 años de estos pacientes llevados a STEP. Ellos digamos que encuentran, o los pacientes que ellos llevan a cirugía generalmente tienen una longitud intestinal mayor a 40 centímetros y ganan aproximadamente 20 centímetros con el STEP y un uso de 6 grapas. No tienen mayores complicaciones. De los 36 pacientes que ellos evalúan, en estos solo 9 pacientes van a tener algún tipo de complicación. Y digamos que de forma aguda ningún paciente presenta mortalidad, pues, o una mortalidad asociada al procedimiento como tal. Cuando se evalúa como tal la independencia a la NPT, que es uno de los factores importantes que se miden en todos los estudios, digamos que con el primer STEP solo 7 pacientes se logran bajar pues o suspender la NPT. Se realiza un segundo step y después otros 7 son liberados de la NPT para un total de 14 pacientes. Más o menos el 38 o 42% de los pacientes son liberados pues de la NPT. Y es importante tener en cuenta, o acá se nota en este estudio, que de esos pacientes que no se logró, que fueron 19 pacientes, 12 tenían una longitud intestinal menor a 40 centímetros, y esto es un factor muy importante para predecir eso. Que sí hacen la anotación que todos los pacientes, así tuvieran nutrición parenteral de forma pues indefinida hasta el momento del estudio, si se logra disminuir los aportes y aumentar un poquito los aportes enterales, pues esto se va a traducir en mejor calidad de vida y en menores costos. El siguiente técnica que vamos a describir es la remodelación longitudinal intestinal y alargamiento. Se conoce mucho como LILT en la literatura, pero también se llama comúnmente como el procedimiento de Bianchi, que fue verdaderamente el primer procedimiento descrito más o menos hacia 1980. Se hizo la descripción en animales y al año siguiente se hizo la primera descripción exitosa en un paciente pediátrico, que es muy importante para esta técnica, que se requiere probablemente una dilatación intestinal mayor, más o menos de 4 a 5 centímetros, o predecir una dilatación del 200% del diámetro normal, y tener un segmento dilatado mínimo de 20 centímetros y un intestino residual mínimo de 40 centímetros. ¿En qué consiste esta técnica? En hacer una sección Roma como tal del meso intestinal, y cuando yo hago esa disección voy a tener como voy a hacer una sección longitudinal del asa pues de intestino. Voy a tener la mitad regada por una mitad del meso y la otra pues por la otra mitad, y después voy a hacer 3 anastomosis. La primera va a ser como ese segmento intestinal remodelado y la otra pues de forma proximal y distal.
Es importante que pues esta técnica es más difícil de replicar. Las complicaciones o las más temidas van a ser ese compromiso vascular intestinal en ese momento inicial de la disección y que esto lleve a fístulas, perforación y filtración de la anastomosis. Los resultados con esta técnica han cambiado inicialmente cuando se describió, se presentaban mortalidades tan altas como del 50% de forma perioperatoria, pero cuando se evalúan estos trabajos iniciales, muchos de estos pacientes eran llevados a este tipo de cirugía en presencia pues como de insuficiencia hepática ya avanzada, y se considera pues que probablemente estos son los pacientes que no son candidatos a este tipo de cirugía, y ya pues en el tiempo se ha visto que tienen una supervivencia que puede llegar a hasta el 92 o 95% en la forma inicial, y que más o menos el 42 o incluso en algunas series pues alcanzar el 60% de liberación de la NPT, pero tampoco es bajo el número de pacientes que van a requerir trasplante después de este tipo de intervención. Otra de las técnicas descritas es la aplicatura o la remodelación del diámetro intestinal. Esto pues es con el fin de hacer una reducción del diámetro como tal. Aquellos que están a favor de solo hacer la aplicatura sin la resección dicen que de esta forma se conserva la mucosa ganada y como el área de absorción no se reduce, mientras que si no es una resección pues sí disminuye como esta área de absorción, y esto todo va a tener un impacto en la motilidad intestinal. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre la dilatación en estos pacientes. Se han descrito muchas otras técnicas, no las traje todas, pero ahí está la enteroplastia doble barril, que sigue los mismos principios del Bianchi, en donde se hace una sección longitudinal de una asa dilatada para formar dos asas de diámetro menor, pero esta ya no se va a hacer una anastomosis entre sí, sino que ambas se va a hacer una anastomosis distal. Los que están como a favor de esta técnica dicen que se evita como ese giro o esa tracción, más que giro, esa tracción del meso, y eso va a hacer que tenga menos complicaciones como tal vasculares. Está también el procedimiento de Kimura, que está diseñado o escrito para el duodeno, en donde se hace pues como una anastomosis inicial de este segmento duodenal hacia la parte hepática y de la parte abdominal, y 8 semanas después, cuando hay una nueva vascularización, se hace similar esa apertura longitudinal y creación de un nuevo, como un nuevo conducto que duplique la longitud. Digamos que los que están en contra de este tipo de técnicas es que técnicamente son difíciles, implica dos intervenciones pues, de entrada. Están otro tipo de intervenciones que han llegado, que es como el alargamiento intestinal espiral. Este hace unos cortes intestinales en una forma entre 60 grados y después del meso, y cuando se hacen los cortes se hace como una tracción y da esta forma pues espiral del intestino como está en esta imagen. Los que están como a favor de esta técnica refieren que es similar al STEP, pero que esta hace una, pues que disminuye la deformidad en las capas musculares del intestino, entonces se asemeja más a lo que es la motilidad normal. Y podríamos hablar de muchas otras técnicas, ácida ileocólica compuesta, tracción mecánica, cirugías antiperistálticas, tratar de hacer alargamientos por tracción. Todo esto descrito pues en la literatura, pero descrito en series de pacientes, 2 a 10 pacientes, reportes, incluso descritos en técnicas de modelos animales que son difíciles de replicar. Entonces, finalmente, a la hora de la evaluación y de lo que se aplica hoy en día en los pacientes, tenemos las dos grandes técnicas que expliqué previamente, que son el Bianchi y el STEP, pero que esto nos habla que no existe una técnica única ideal, y que probablemente es un tema que es de interés y que pues
que creció muy rápido desde el advenimiento del STEP y que probablemente siga creciendo incluso en el futuro. Probablemente vamos a hablar de desarrollo de intestino delgado por ingeniería de tejidos, todo esto actualmente en forma pues experimental y no aplicado como tal a los pacientes actualmente. Vamos a iniciar ahora con la parte de tratar de responder algunas preguntas que surgen cuando uno lee este tema, y es un poco que hemos dicho sobre cuál es el impacto de la dilatación intestinal, y de que he sido un poco reiterativa en la charla de que es uno de los requisitos para llevar a cirugía a estos pacientes, y que todas las técnicas que escribí finalmente, a pesar de que sí buscan un alargamiento intestinal, también tienen un impacto sobre tal en la dilatación, y es esta remodelación intestinal. Y esto de dónde surge, digamos que se ha visto que la dilatación intestinal en estos pacientes, que es probablemente una respuesta tanto como de adaptativa como a un fenómeno, generalmente en pacientes que han tenido fenómenos obstructivos, va a llevar a dismotilidad de esta asa. Esta dismotilidad va a favorecer el sobrecrecimiento bacteriano, y esto a su vez se va a traducir en síntomas e infecciones. Generalmente son pacientes que se presentan con distensión abdominal, episodios de diarrea, episodios infecciosos, y siempre se va a considerar que un intestino que esté por encima de 4 a 5 centímetros va a ser patológico, y a pesar de que tiene mayor tamaño, no se traduce en una absorción óptima ni de líquido ni de nutrientes. Esto ha tenido varios estudios. Incluso se ha visto como la relación entre el diámetro intestinal con la liberación de la NPT y la mortalidad. Y se considera que los pacientes que tienen una relación o un valor más de 3 veces el tamaño ideal, estos pacientes tienen 14 veces menos probabilidad de ser liberados de la NPT, y esto a su vez va a impactar en la mortalidad. Acá les traigo un estudio que habla sobre esto, sobre la dilatación intestinal y sobre la reconstrucción autóloga. Este es un estudio pues que hace una recolección prospectiva durante 7 años. Ellos hacen como un análisis de todos los pacientes y lo dividen pues como en varios grupos, pero de sus pacientes ellos consideran que 8 tienen como una entidad que ellos llaman una dilatación intestinal asociada a intestino corto, y es decir, son estos pacientes que tienen un criterio de fallo intestinal, que tienen una longitud que es adecuada para la adaptación o para su momento de adaptación, y que tiene un diámetro intestinal que supera como la altura de 2 discos vertebrales. Ellos a estos pacientes los llevan a cirugía. Digamos que está a criterio del cirujano definir qué tipo de cirugía hacen, pero en este estudio 3 de esos pacientes solo se les hace remodelación como tal y plicatura de la asa intestinal, y ellos ven que tienen una disminución del número de infecciones, que de esos 3 pacientes los 3 adquieren autonomía enteral y que van a tener disminución de la ictericia que tenían de forma preoperatoria. Entonces, estos que les muestro, estos estudios que han analizado este impacto de la dilatación intestinal, este impacto sobre su remodelación, nos habla que la cirugía implica no solo ese alargamiento intestinal, sino cómo lograr una remodelación de este y una mejor motilidad en los pacientes. Traté de buscar, existe una técnica de las que hemos hablado que sea superior a la otra. Digamos que esto es una pregunta que ha estado pues en la literatura frecuentemente. Como les expliqué, el primer procedimiento fue como de Bianchi, más o menos de los años 80, y cuando ingresa el STEP en el 2003, rápidamente se ve que es un poco más replicable y es una técnica más fácil. Entonces se empieza pues como a tomar más fuerza, y se empieza a ver esta posibilidad de comparar estos 2 tipos de procedimientos. Acá les voy a mostrar los resultados de 2 estudios. Uno es una revisión sistemática de la literatura que compara ambos procedimientos, y el otro como tal es una experiencia de
de un solo centro en Estados Unidos. Entonces, acá que les quería resaltar, digamos que al final pues tienen un gran número, hay un buen número de pacientes en la literatura con ambos procedimientos. Cuando se trata de comparar las complicaciones quirúrgicas en ambos tipos de procedimientos, digamos que podemos ver que en el STEP no se reportan, digamos para este estudio, los que ellos tomaron no se reportan ni necrosis intestinal, perforación o fístula, y ese es uno pues como de los grandes temores del Bianchi, como esa manipulación del meso, pero que verdaderamente en otro tipo de complicaciones como en sangrado o estenosis, ambos procedimientos son comparables. Cuando uno ve sobre o lee sobre los desenlaces de estos pacientes, hay que tener algunas cosas en cuenta. Digamos que el STEP va a tener un alargamiento, una tendencia a tener un alargamiento mayor, y es el único de los dos procedimientos que uno podría lograr hasta una duplicación del tamaño del intestino residual, diferente al Bianchi, donde uno va a tener una duplicación únicamente de un segmento intestinal dilatado, y que finalmente no se puede hacer este procedimiento en todo el intestino. Que hay una tendencia a que va a haber una menor proporción de pacientes que van a lograr autonomía enteral, pero se ha visto que los pacientes con STEP logran esta autonomía un poco más a una velocidad mayor, pero los autores son claros en que hemos tenido más tiempo de ver los pacientes con Bianchi, que probablemente esto esté relacionado con los reportes de autonomía enteral en el STEP, pues en la literatura. Y otro factor importante es que en los pacientes con Bianchi, probablemente como es una remodelación completa del intestino, hay menos probabilidad de redilatación posquirúrgica. Pero que ambos procedimientos pues pueden ser equiparables, y que no existe verdaderamente una desenlace fuerte a favor del uno sobre el otro. Digamos que también está expresado un poco de aumento de la mortalidad con el Bianchi, pero eso también está aclarado por los autores, que es probablemente estos pacientes iniciales que les había comentado previamente que tenían una insuficiencia pues hepática asociada, que puede conferir a que estos primeros pacientes, pues estos primeros casos tenían peores desenlaces. El otro estudio muestra esta gráfica, que es muy bonita porque se ve como en el tiempo solo hay una técnica escrita, y posteriormente desde su introducción ya las partes en gris o con rayas, estos pacientes a los que se les hace STEP, o también algo muy importante, se les hace STEP después de haber tenido un Bianchi, o se les hace un STEP post-STEP o un re-STEP. Este es pues el segundo estudio que les había mencionado. En este se hicieron 77 intervenciones en 64 pacientes. De estos 50 pacientes eran pediátricos. Que es importante que este estudio fue publicado y solo llevaba 4 años como tal la llegada al STEP. Entonces, probablemente ahora, si se hace un análisis como retrospectivo, pueda tener unos mejores desenlaces, pero incluso acá se veía que había un crecimiento intestinal que era similar en ambos tipos de procedimientos, pero que los pacientes que eran llevados a Bianchi más un número mayor iban a requerir trasplante en el tiempo. Que acá pues en el recuadro verde van a estar los pacientes que adquieren autonomía enteral, porcentaje similar en ambos grupos, pero acá en este estudio también se ve que parece ser un poco más acelerado en los pacientes que son llevados a STEP. Otros estudios se han hecho estas mismas preguntas. Entonces, ¿cuáles son esos factores que van a estar asociados a la liberación? Que es un punto muy importante, pues como que marca mucho de estos estudios. Entonces, van a ser muy importantes la longitud intestinal final, la cantidad de longitud adquirida y las calorías por vía enteral, que
tolerado al paciente previo a la intervención, pero que ninguno de estos factores va a estar dependiente del tipo de cirugía. Algo similar pasa con los factores asociados con la mortalidad, van a ser que tengan una incapacidad de suspender la NPT, pacientes que tengan menores de 1 año, que ya tengan fibrosis hepática o un INR prolongado, y estos factores también van a ser independientes del tipo de cirugía. No podría dar una respuesta de si hay un procedimiento superior a otro, de acuerdo pues como a los desenlaces como tal, pero lo que ha tomado como a que haya una mayor tendencia a hacer el STEP es que es más reproducible. Digamos que los que están a favor es que uno puede hacer un re-step después de un step, entonces estos pacientes se pueden reintervenir con la misma técnica, diferente a aquellos pacientes con Bianchi que no se les puede hacer un nuevo Bianchi en el mismo segmento intestinal, que se puede aplicar en segmentos incluso duodenales, que se puede hacer en segmentos cortos y asimétricos, y siempre existe ese riesgo o ese temor a la manipulación del meso, comparado con el Bianchi, que sí la requiere esa disección y que va a necesitar 3 anastomosis, y 3 anastomosis son riesgo de filtración y riesgo de estenosis. La siguiente pregunta es si uno pudiera hacer una cirugía de alargamiento en el periodo neonatal. Hay varios, o siempre hay como un subgrupo de pacientes en los que se les ha realizado, cuando uno ve los estudios, hay una amplia gama de edades a las que se lleva a los pacientes. Acá en esta gráfica a la derecha podemos ver los pacientes. Este es un grupo que fue de 15 pacientes, como de una encuesta donde los cirujanos pues daban como una descripción de los pacientes, y acá podemos ver que tenían una longitud intestinal inicial aproximadamente de 32 centímetros y aumentaba un aproximado de 15 centímetros después de la cirugía, que es muy importante en estos desenlaces, que estos 15 pacientes con, con la primera cirugía, 2 adquieren autonomía enteral, después unos 9 se llevan a reintervención y a un restep, y estos solamente uno adquiere autonomía enteral, y ya acá tenemos pacientes que persisten con NPT o pacientes que son o remitidos a trasplantes o muerte por insuficiencia hepática asociada a síndrome de intestino corto. ¿Cuál es la conclusión en el estado o en el periodo neonatal? Es que sí, es posible hacer este tipo de cirugías en este periodo, no aumenta como tal la mortalidad asociada pues, o inmediata al procedimiento, está con las mismas complicaciones. ¿En quiénes se podría considerar? Generalmente en aquellos pacientes con atresia intestinales que tengan un segmento proximal que ya esté dilatado, o algunos otros casos como volvulus del intestino medio, gastrosquisis, pero que como vimos como en esta serie, hay una alta probabilidad de redilatación intestinal, y pues finalmente todo esto está traducido, todo esto viene de series de casos, los que están como en contra de hacer este tipo de cirugías en el periodo neonatal, o lo explican o están, o su principal preocupación es que no ha habido tiempo como tal para una adaptación intestinal, y que ese es un factor importante que impacta como en el pronóstico de estos pacientes, pero que sí está descrito y se podría hacer este tipo de procedimientos en el periodo neonatal. La siguiente pregunta es si es necesario una longitud intestinal mínima para llevar a estos pacientes a cirugía. ¿Cómo funciona la técnica como tal? En el Bianchi sí es necesario tener mínimo 20 centímetros de intestino dilatado y 40 centímetros de intestino residual para una adecuada técnica. En el STEP, digamos que no, como técnica como tal no hay un mínimo para esto, pero es importante saber que los factores que están asociados a la imposibilidad de liberación de la NPT son aquellos pacientes que tengan entre 0 a 10 centímetros de intestino delgado, o que vayan a tener menos de 25 centímetros
de intestino pues en posquirúrgico o aquellos que se relacionan con una enfermedad hepática avanzada. Y en los pacientes en los que se ha estudiado o los pacientes con mortalidades en las series como de casos, la mediana de intestino delgado que tienen estos pacientes que mueren generalmente es menor a 30 centímetros, está alrededor de 27 centímetros. Entonces, este es un factor importante a tener en cuenta porque, como se los decía al principio, es importante decir qué pacientes sí se van a beneficiar de ser llevados a una intervención quirúrgica. La última pregunta que quería responder ¿es posible hacer una segundo step o un re-step? Digamos, sí está escrito en la literatura, incluso está escrito después de ambas intervenciones, después de un primer step y después de un Bianchi. Esto, digamos que busca el intestino que ya está previamente intervenido. Acá están las grapas, pues las líneas rojas son de las incisiones previas y se busca hacer una remodelación, una nueva remodelación en estos nuevos segmentos intestinales que están dilatados. ¿En quienes se puede considerar? En aquellos pacientes que es imposible suspender la NPT, que tienen una nueva dilatación mayor a 3.5 centímetros y que ya están en terapia médica máxima. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Hacer una reducción de la dilatación, restaurar la uniformidad y hacer STEP en segmentos que previamente no estaban intervenidos o pues probablemente no estaban dilatados. Este estudio de donde sacó estos datos fue realizado en 22 pacientes. De estos que se llevaron a RESTEP, 12 adquieren autonomía enteral completa y es muy importante tener en cuenta que en este reporte donde tantos pacientes adquieren autonomía enteral tenían una mediana de longitud pre-RESTEP de 68 centímetros. Es muy difícil predecir entonces cuáles son estos pacientes que sí se van a beneficiar de una reintervención, aunque los autores refieren que a pesar de que estos pacientes no adquieran autonomía enteral después de una segunda intervención, van a tener disminución en los aportes de nutrición, pues de nutrición parenteral y que eso pues va a impactar en la calidad de vida en los costos de estos pacientes. Traigo este estudio que se llama como tomar un paso atrás o esa evaluación de pacientes que son llevados a múltiples procedimientos de STEP. Acá tienen un total de 24 procedimientos que se realizan en 17 pacientes. De estos 17 pacientes, 6 son llevados a un re-STEP y uno de estos pacientes es llevado a un tercer STEP. Cuando ellos muestran los desenlaces, primero tratan de comparar, ¿hay algún factor que yo pueda predecir que un paciente va a necesitar un re-step en el futuro? Digamos que ninguno es estadísticamente significativo, el único que se acerca es la presencia de válvula ileocecal, que parece ser un factor protector para requerir un re-step en el futuro, pero es importante que en sus desenlaces ninguno de los pacientes que fueron llevados a un re-step logró autonomía enteral, comparado pues con los pacientes que ya la habían pues como adquirido. Y acá les traigo como un apartado de que estos pacientes que fueron llevados a un segundo step tenían en un promedio de 46 centímetros, es decir, tenían una longitud mucho menor al otro estudio que les mostré donde tenían casi 65%. Lo último que les traigo, pues es esta conclusión de hacer esta reintervención. De ser posible, sí es técnicamente posible, pero tener en cuenta que puede aumentar los aportes enterales y esto puede ser traducido en costos, que es mucho de lo que estudian los autores, pero que todavía no tenemos claro
cuáles son o no tenemos una selección adecuada de los pacientes en los que sí se beneficien claramente de este tipo de intervención y que vayan a lograr esa autonomía después de un segundo step. Entonces, ya para concluir el día de hoy, este tipo de intervenciones son un reto para el cirujano pediátrico. Digamos que uno creería o piensa que esos pacientes solo se tratan en unidades que cuenten con grupos de rehabilitación intestinal, pero también tener en cuenta que, como les expliqué, 80% ocurre en el periodo neonatal y es el cirujano pediátrico en un periodo o en una situación de urgencias, el que va a tener pues como las primeras decisiones que son muy importantes, tener en cuenta que el primer objetivo es preventivo y tratar de hacer lo más conservador a la hora de hacer resecciones intestinales y que cada centímetro pues es importante y la longitud final impacta en todo lo que uno haga en adelante con estos pacientes y que los estudios, a pesar de que tenemos alguna información, todo está dado a que hay que individualizar al paciente y hay que tomar decisiones multidisciplinarias y decisiones en grupo y que finalmente esta selección de pacientes, a qué tipo de intervención, cuándo ser llevados a cirugía es lo que va a impactar en la autonomía enteral y esto se va a traducir pues en supervivencia a largo plazo. Muchas gracias para todos. Quedo atenta a algún comentario o alguna pregunta que tengan al respecto. El profe Champs levantó la mano. Hola Carolina, buenos días. Buenos días. Muy completa la revisión que hiciste. Yo creo que respondiste las preguntas que se plantearon. En general me parece un seminario muy bien llevado. Te tengo dos preguntas. En cuanto al uso de la sutura mecánica en bebés muy chiquitos, ¿hay alguna recomendación al escogerlas? Porque incluso hay grupos que recomiendan incluso hacer las enterografias manuales para tratar de preservar tejido intestinal que a veces se pierde con la sutura mecánica. ¿Encontraste algo de eso? Profe, digamos que fuerte, probablemente creo que nunca tendríamos un estudio con un análisis prospectivo, aleatorizado, pues no creo que sea éticamente posible hacer ese tipo de estudios, pero lo que encontré como en recomendaciones de expertos es que ellos saben que probablemente las grapadoras que usamos actualmente son grapadoras que son ajustadas de adultos. No recomiendan como tal hacer un refuerzo de toda la línea de sutura, pero algunos grupos ya por práctica propia hacen como un refuerzo de los vértices como tal de la sutura. Pero no, profe, pues es como el conocimiento de que son grapadoras que están extrapoladas del uso como de adultos, aunque cada vez tenemos grapadoras que son de longitudes pues como más cortas. Sí, la pregunta iba dirigida sobre todo al ancho de la sutura, que a veces son muy anchitas y se pierde intestino en el momento del corte. De hecho, hay algunos grupos que reportan, pero como tú bien lo dices, no hay evidencia en que incluso hacen la rafia manual para no perder tejido intestinal con el disparo en niños chiquiticos. Y te hago una segunda pregunta. ¿Hay alguna recomendación de dejar abdomen abierto en STEP para segunda mirada o no hay ningún tipo de recomendación sobre esto? No, profe, no encontré ninguna recomendación sobre dejar abdomen abierto, o sea, no como indicación de haber hecho un step, dejar abdomen abierto. Ok, muchas gracias Carolina, buen seminario. No, gracias, profe. La doctora Natalia tiene la mano. Hola, doctora Caro, buenos días a todos. Estuvo muy bueno tu seminario, me gustó mucho la revisión y pues la respuesta a muchas de las preguntas que tenemos ante un tema como que es tan retador. Yo quería preguntarte si encontraste algo sobre
el impacto que ha tenido el teduglutide en la frecuencia de las cirugías de, pues como de intestino corto, es decir, si con el advenimiento en la introducción de los análogos de la GLP-2 ha disminuido la necesidad en realidad de realizar cirugías para el intestino corto. La verdad, profe, no encontré como que un estudio que mostrara un impacto sobre esto. Digamos que en los grupos ya es casi de uso frecuente, o sea, no es como para nosotros que es más la excepción que la regla, pero ellos casi que no llevan a pacientes a cirugía si no tienen este tratamiento completo que implica el teduglutide como tal. Sí, también aquí aprovechando que tenemos a la doctora Alejandra, pues que tiene tanto conocimiento y experiencia en el tema, lo que hemos visto de pronto aquí en el grupo de rehabilitación intestinal es que muchos de estos pacientes, o sea, que no tienen como una indicación o que, como dijiste, pues no tienen las condiciones necesarias, es decir, la dilatación intestinal, o no tienen pues como los parámetros para llevarlos a un intestino corto, pues se ha empezado a introducir este medicamento y bueno, tal vez los resultados los veremos a largo plazo, pero no sé si ya haya algo en la literatura que nos diga que en realidad el uso de los análogos de la GLP-2 esté cambiando la historia de la cirugía del intestino corto. Muchas gracias. Gracias, profe. La profe Wilches también tiene la mano levantada. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario, alguna pregunta. No sé si la profe Wilches tiene la mano levantada. Buenos Hola, días. Caro. Hola, Ok, doctora. hable de la doctora Wilches primero. Buenos días. No sé si me escuchan bien, es que voy en la vía. Caro, me gustó mucho el seminario. Excelente. Con respecto a lo que dice la doctora Nati Herrera, yo creo que a futuro, sobre todo en nuestro país, es cuando empecemos a ver resultados. Porque recién estamos empezando en Colombia con el uso del teduglutide. Y dos, porque este es un medicamento que se utiliza a partir del año de vida. Entonces no se puede colocar en recién nacidos y la mayoría de las cirugías por intestino corto en niños con atresia, malformaciones congénitas son en el periodo neonatal. Entonces, como que a futuro vamos a ver los resultados de qué pacientes después del periodo neonatal o después del año se benefician de ciertas cirugías o disminuyen la necesidad de las cirugías con el uso de teduglutide. Pero es un medicamento que hasta ahora pueda que a futuro su indicación sea menor de un año, pero hasta ahora se utiliza solo a partir del año de vida. Yo tenía una pregunta a propósito de un caso que vimos con la doctora Carolina ayer, de un niño con ya un año de vida que no hemos podido avanzar en la nutrición enteral porque se distiende horrible, pasa distendido todo el tiempo con mínima cantidad de alimento. Y en la tomografía abdominal y en el tránsito intestinal vemos que la dilatación solo llega hasta 2.8 milímetros radiológicamente, 2.8 centímetros. Entonces, ante un paciente con una clínica de dilatación intestinal importante, pero que no alcanza el diámetro exigido para realizar un STEP, ¿qué otras medidas se pueden tomar? O si es estricto que solo pueden ser 4 centímetros, o si hay que esperar un tiempo más. No sé qué otro aporte pudiéramos hacer al respecto. Muchas gracias.
Gracias, profe. Pues no sé si alguno de los profes ahora quiera comentar algo sobre su pregunta. Pues digamos que mi punto de vista, sin tener mayor experiencia del abordaje quirúrgico de estos pacientes, es con la revisión que hice, diría que si es demasiado sintomático, si ha tenido complicaciones infecciosas, uno podría hacer un manejo únicamente de esta dilatación más que hacer el step. Digamos que hay algunos que reportan hasta 3.5 centímetros para hacer un step, pero este paciente tampoco lo cumple. No sé si de pronto tener o esperar un poco más y hacer una revaloración como tal de la dilatación intestinal y esperar este momento para ser llevado a cirugía. Pues creería yo que es lo que yo haría. No sé si alguno de los profes quiera hacer algún comentario de esta pregunta. O alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario. Sí, yo estoy de acuerdo con la respuesta de la doctora Carolina. En realidad, deberíamos esperar un poco más o deberíamos pues utilizar otras estrategias terapéuticas porque la condición de la dilatación intestinal sí es muy importante para cualquier técnica. Yo no tengo experiencia con Bianchi, pero al menos en el STEP sí es necesario. Entonces, un intestino que no esté lo suficientemente dilatado puede llevarnos pues a o incluso a pérdida del segmento intestinal o a estenosis, que tampoco pues como que sería el objetivo. Entonces también creo que es muy importante el diámetro del intestino para tomar la decisión. El profe Romero. Hola, Caro, ¿qué más? Buenos días a todos. No, Caro, yo creo que es un tema apasionante. Tú sabes que has visto algunos resultados de algunos de los pacientes. Estoy de acuerdo que muchos de los resultados que hemos tenido, de la evolución que ha tenido la parte del intestino corto, por ejemplo, quirúrgico, y yo creo que la importancia todo esto son los grupos multidisciplinarios y el hecho de que los pacientes cada vez se rehabiliten más y se trasplanten menos. Y ese cambio lo hemos visto en los últimos 20 años, porque el trasplante no sería una terapia definitiva, aunque en algunos casos pues hay que trasplantarlos. En Colombia tenemos muy poco o muy malos resultados con eso. Ya en la ciudad no se están haciendo, en Cali que hicieron uno hace 2 años, que no sabemos todavía cómo va el resultado. Entonces, cada vez vamos utilizando, por ejemplo, procedimientos de reconstrucción autóloga que antes se esperaban en los primeros registros que hay, se usan cuando los pacientes tenían 1 año, luego fueron bajando la edad, luego ya empezó a hablar de step neonatal, se empezó a hablar de step temprano antes de los 6 meses. Y ahora con la aparición de la molécula de GLP-2, pues uno ya dice, bueno, acá puede haber un cambio. Ya hay resultados, ya hay unos resultados iniciales que ya muestran que hay una, pareciera que los pacientes se pueden destetar más fácil de la nutrición parenteral. O sea, no son resultados definitivos, pero creo que eso va a hacer que cada vez vaya a haber menos procedimientos o las indicaciones se reduzcan. Y probablemente, así como empezaron también los procedimientos de alargamiento intestinal en pacientes un poco más grandes, probablemente esta molécula también la empiecen a usar en pacientes más pequeños y empezamos a tener respuestas en pacientes más pequeños. No lo sé, estoy teorizando lo que probablemente va a pasar a futuro. Cuanto a la parte técnica, yo la verdad nunca he leído que se haga un step con sutura manual. No lo he leído como tal, pero sí la recomendación, por ejemplo, cuando el doctor King publicó la técnica, él decía que el punto de mayor isquemia es el punto donde se termina la sutura mecánica. Y las suturas mecánicas en estos casos, digamos que la altura de la grapa es de 1 a 1.1 o 1.2 milímetros, o sea que en realidad uno no pierde demasiado tejido cuando hace el corte, porque el corte donde se ingresa para hacer el zigzag. Sí se recomienda hacer el refuerzo de toda la esquina de la sutura, si se hace, porque ahí es el sitio de mayor isquemia y el sitio de mayor filtración. En cuanto al uso de qué tipo de grapadoras mecánicas usar,
Yo diría también eso depende. No es lo mismo el tejido de un lactante que el tejido de un niño de 4 años. Y yo veo que o en la práctica lo que yo veo y lo que he visto en otros expertos, que personas expertas, mejor en realidad la palabra, porque yo no soy un experto en eso, es que usan suturas endogías, porque la sutura lineal cortante normal es un poco más amplia, mucho más ancha para hacer el procedimiento. Entonces, creo que usar la endogía es mucho más fácil. Felicitaciones, tu charla, Carolina, y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, profe, por sus comentarios. Si no hay otras preguntas, yo creo que finaliza la reunión del día de hoy.